Entonces, miren, la idea es hacer el primer parcial. Lo voy a reenviar al grupo de... las fechas de los exámenes. Sería primer parcial el 8 de noviembre. El segundo examen el 13 de diciembre. Profe, disculpe que le interrumpa. ¿Está compartiendo alguna pantalla? No, no, Ah, aún no. listo, profe. Gracias. Les pasé la información por WhatsApp. Tercer examen el 17 de enero y el cuarto examen el 7 de febrero. Como les digo, el primer y segundo examen, pues, de acuerdo a lo de la declaratoria de pandemia, pues van a seguir siendo virtuales. Ya para el tercer y cuarto examen, pues no sé cómo serán. Es muy, es muy probable que ya sean presenciales, que ya retornemos a la presencialidad. O tal vez manejemos eso de no, ya para que ya terminemos el semestre. Profe, pero igual hasta el momento no han, pues en sí la universidad no ha tenido un comunicado concreto hacia los estudiantes. Entonces, ¿Cómo, pues, cómo así? No te entiendo. con respecto a la virtual, al cómo se va a hacer eso, profe, porque supuestamente hasta ahora solo hay una encuesta, pero ni siquiera han publicado los resultados como, no, pues no saben más. No sabemos hasta ahora, creo que la mayoría piensa que este semestre también muere virtual, pero no sabemos sinceramente, profe. No, No pero sabemos si la segunda mitad del semestre va a ser presencial. no, no. Es más, ni siquiera se habló de, según la encuesta que yo vi en la página de la universidad, ni siquiera se manejó el asunto de alternancia. Eso es lo que yo vi, pues no, de resto no sé. No, lo que pasa es que, bueno, la universidad sí anunció, en la página estaba el anuncio de que Que por lo menos este año se mantendrían las clases virtuales, profesor, hasta el 31 de diciembre. exactamente. Eso. Aquí lo estaba tratando de Lo que buscar, dice pero es que se declara aquí se está. declara en sí, pues, Aquí está el comunicado de Vicerrectoría del 8 de octubre. Comunicado ¿Lo de puede pasar al Vicerrectoría. grupo, por favor, profe? Eh, Les mando el link O para que una lo... captura. Bueno, sí, profe, está bien. Espérate, espérate. Creo que ahí lo... Sí. Ahí está el comunicado y el comunicado dice que las directivas de la Universidad de Sucre se permiten informar a la comunidad de la universidad. Ah, pero yo lo puedo compartir. ¿Por qué no lo comparto? Si no me dejan. Okay. Ahí lo pueden ver. Se mantiene la declaración de pandemia en Colombia. Sí, la Organización de la Salud Mundial de la Salud mantiene la declaración de pandemia. En Colombia se mantiene vigente la declaratoria de estado de emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2021. Y como resultado de la situación actual de emergencia a nivel departamental se informa lo siguiente. Periodo 02, inicialmente se llevará a cabo de manera virtual. .
Ahí está. Entonces, eso tiene algo ¿de qué les digo? El modelo de alternancia ya ha desaparecido en el país. Ya eso no tiene, pues, mayor asidero. ¿Por qué? Porque se ha definido que no puede haber educación presencial y educación virtual. Ya no. Ya se tiene que establecer un sistema, un modelo. Entonces, si se requiriera o si se llegara a la educación con alternancia, se tendría que hacer mayor contratación de docentes o algo así, o cambiarle las formas de trabajo. Entonces eso está como complicado. En relación a la presencialidad también tiene otro problema, y es que, por ejemplo, en este grupo, particularmente en este grupo, aquí estamos 35, o sea que estamos 34 estudiantes y mi persona. Entonces, muy posiblemente este grupo en una invitación al regreso, y aquí llegó Caroline 35, en un regreso a la presencialidad, muy posiblemente estaríamos superando lo que es llamado el aforo, un aforo. Entonces se convierte en un problema de tipo económico, de tal forma que la universidad tendría que pensar en más grupos, ¿sí? Y por ende más instalaciones, o redistribuir muy bien las instalaciones y tal vez más docentes. Entonces, eso con la carga económica que tiene la universidad y los problemas económicos que siempre ha afrontado, pues es un tanto difícil. Yo creo que al final vamos a llegar a que la pandemia no se acabe, sino de que los estudiantes pues sean vacunados para bajar el riesgo de complicaciones, porque no se va el riesgo de contaminación o de enfermarse, sino de que se vaya a ir a una UCI o que se vaya a enfermar gravemente. Entonces, por ahora, pues manejemos la información como está. Inicialmente virtual, será noviembre-diciembre. Difícilmente el otro semestre será virtual o la otra parte será virtual, puesto que la declaratoria de pandemia no se mantendrá fija, no sé. Creo que no se mantendrá por este efecto de la reactivación económica. Pero bueno, esperemos a ver. Entonces, en base en eso, ahí tenemos las fechas. Sí es bueno que se vayan concientizando, no sé, algunas personas deben estar fuera, deben estar algunos con su familia fuera de la ciudad, y pues ya se debe empezar o se debe ir pensando en que no sea un baldado de agua fría, que en enero sea presencial. ¿Ya? Lo que sí se debe sugerir es de que la universidad sea clara y que con un tiempo prudencial, ¿cierto? Un tiempo prudente, sobre todo que las familias están reactivando su economía, y es más fácil tal vez pagar una ficha de internet o una cuenta de internet de un estudiante, a diferencia de mantenerlo en una pensión en otra ciudad, ¿ya? Sobre todo con los problemas económicos que pues sabemos que han tenido las familias. Entonces todo eso pues tendrá su manejo, y pues tocará esperar a ver cómo se le da la mejor solución o el mejor trámite. Por ahora nosotros pues hemos definido parciales, y a partir de ello pues debemos ir preparando las actividades. Yo les comentaba que en relación a la parte práctica, no sé todavía cómo va a ser la solución que le van a dar los profesores de práctica. Me imagino que esta primera parte será también eh, virtual, dado que no se ha levantado el estado de emergencia. Bueno, entonces arrancamos con lo que es la ingeniería de transporte. Aquí
Vamos a tratar de mirar rápidamente, ¿cierto? ¿Qué significa o a qué es, de qué se trata la ingeniería de transporte? En primer lugar, esa ingeniería de transporte es una aplicación, ¿cierto?, de los principios tecnológicos, hablamos de tecnología, y ciencia, aplicados ¿a qué? A la planeación, a la proyección, a la operación y a la administración de unas partes que conforman un sistema de transporte vial. ¿Ya? Pues, ¿para qué sirve eso, hombre? Para movilizar personas, movilizar eh, equipos o materiales, ¿cierto? Con unas características. Características pues van a ser seguridad, rapidez, confortabilidad, conveniencia, economía, compatibilidad con el medio ambiente. Entonces, en base en eso, uno podría decir que la ingeniería de transporte pues abarca un gran número de actividades, un gran número de sistemas que van a permitir hacer posible el tránsito de las cosas de un lugar a otro, por decirlo. Además de esta definición, tenemos una definición para ingeniería de tránsito, tal vez un poquito más simple, un poco más simple, donde decimos que la ingeniería de tránsito es una parte de la ingeniería de transporte. ¿Ya? Y acá se maneja entonces la planeación, la proyección desde el punto de vista geométrico, la operación, que incluye las calles, las carreteras, sus redes, los terminales. Yo le sumaría los parqueaderos, cuando hablamos del sistema de transporte público, y todo lo que son tierras adyacentes, en relación, ¿cierto?, con otros modos de transporte. Entonces hay una primera actividad que yo quiero que realicen y es que, primero, definan qué es un modo y qué es un medio de transporte, y qué diferencias existen entre ellos. Además, mirar hasta dónde es posible tomar la ingeniería de tránsito como elemento fundamental para nuestro quehacer diario. O sea, sin llegar a la ingeniería de transporte, porque la ingeniería de transporte es muy complicada, es muy compleja, porque todo se mueve. Y a partir de que todo se mueva, pues todo va a ser complejo. Y si es transporte de personas, pues las personas cambian de movimiento en cada momento, porque todo depende de su ecuación de costos, o sea, de sus beneficios. Está el sol caliente, me voy en bus. Hay mucho tránsito, me voy en bicicleta o me voy en patineta. Está lloviendo, me voy en bus. Está el día bien, me voy en moto. No tengo mucho dinero, debo irme en moto. Voy tarde a la universidad, me voy en moto. Es temprano y todavía tengo mucho tiempo, espero la buseta. Entonces uno en cada momento uno va haciendo sumas y restas en su ecuación de costos. Eso significa de que uno, en cada instante uno está haciendo la evaluación de qué es lo que más le conviene. ¿Ya? Eso de que más le conviene es independiente de que sea cierto o no. Pues el análisis económico dice que uno toma las decisiones a partir de lo que uno realmente quiere o espera. Entonces, como les decía, hagamos en 5, no sé, 5 o 10 minutos, buscar qué definición tiene un modo de transporte, buscar la definición de medio de transporte,
la relación y diferencia entre ellos y mirar cómo la ingeniería de tránsito puede afectar o puede ayudar o es realmente parte esencial de lo que es la vida en comunidad, lo que es la vida en sociedad. Entonces, lo buscan y vamos dejando los comentarios, bien sea en el chat de Meet o lo hacemos por el chat de WhatsApp y los revisamos en 5 o 10 minutos. Son las 8:27, podemos hacerlo a las 8:37, 8:40 para cerrar. Si alguna duda, pues yo voy a estar aquí. Aquí estaré esperando, igual iré leyendo sus comentarios. Profe, Señor, ¿puedes repetir la pregunta que vamos a definir los conceptos? ¿Me hace el favor? bueno, vamos a ponernos aquí el chat. ¿Qué quiero saber? Quiero saber modo de transporte. ¿Qué es? Medio de transporte. Relaciones entre medios y modos de transporte. Diferencia. Porque uno tiende a confundirlo. Diferencia entre medios y modos. Y la importancia de la ingeniería de tránsito. Digamos que para mi diario vivir. Profe, perdón, ¿esa actividad es para ahora en clase o qué? Y claro, ya 5 minutos, le quedan 10, Ok. 9. Fue listo, ya coloqué mi opinión. Ahí está en el chat de Meet. Muchas gracias. Listo. Entonces, en esa infraestructura física está aérea, marítima, terrestre, ferroviaria, que permite que los medios de transporte se puedan desplazar. Entonces, allí de que el modo sea la infraestructura física, pues es sí, hay como, porque toda la infraestructura, toda la unión de todos los elementos. Pero sí tiene validez. Respecto a lo que dijo, sí habría validez, pues, porque así tenemos una infraestructura aérea, pues, o sea, cada vuelo comercial tiene su, como dicen, su ruta, su altura, su dirección, ángulo, todo, ¿no? A pesar que no sea una estructura física en sí como
la ferroviaria terrestre, sí, ¿cierto? Sí, claro, realmente la infraestructura no es solamente, pues no podríamos pensar en que el aire no existe o no ocupa un espacio, sino que cuando se habla de un sistema aéreo, pues no es solamente el avión en el aire, necesitas tener las conexiones. Entonces, por eso existen las terminales o los aeropuertos. Y en los aeropuertos pues están los hangares donde se guardan o contiguos a ellos están los hangares donde se guardan los aviones. Entonces sí tendría toda la validez de la palabra infraestructura. Tal vez yo le quitaría lo físico, pero sí la infraestructura Sí. para hacerlo. Acá me dice JD, no sé quién es, que la ingeniería de tránsito tiene la finalidad de evaluar la movilidad de un área, o de una área, es un área, para corregir, determinada, considerando de manera óptima los diferentes elementos que participan en ella y simulando la interacción de los nuevos proyectos de infraestructura con la red existente, para proponer soluciones a la medida de cada proyecto, logrando una movilidad eficiente, segura y comprometida con el medio ambiente. Estudio de movilidad para el desarrollo de proyectos certificados. Estudio de operación del tránsito en desarrollos urbanos y soluciones de movilidad integral, peatones, transporte público, ciclistas y transporte privado. No entendí esa parte de que es un estudio de movilidad para un desarrollo de proyectos certificados. No sé, me quedó sonando la palabra certificado. ¿Quién nos podría explicar? JD, no sé quién es. Sí, profesor, creo que la palabra certificado no era la última para ubicarla ahí. Sería más bien que cumplan con la normativa o algo por el estilo. Sigue leyendo los comentarios. Gracias. O Andrew dice que el modo es el sistema o método. No sé hasta dónde la palabra método puede entrar allí, que se usa para trasladar mercancías. No sé, no me gusta, pero puede que necesite una explicación de esas palabras allí. Profe, si me permite, yo entiendo el punto. Simplemente bueno, me atrevería a pensar que entre todo lo general él abarcó un punto específico, porque pues también el vale, o sea, cabe también incluir el transporte de carga, porque estamos hablando del transporte en general. Eso también va dentro de pienso yo que eso va dentro del concepto, solo que él especificó un punto en específico. Sí, puede ser. Aunque es curioso que Salas Román también diga lo mismo, que el modo de transporte es el sistema o método por el cual se va a generar el traslado de mercancías. Está muy buena. El modo de transporte es la forma por la cual se puede mover mercancía y personas. Oscar Ruiz Román, es la forma. Y el medio ya es el vehículo particular. Entonces, finalmente uno podría decir que el medio realmente es el espacio, ¿cierto? El elemento en el cual viaja eh, el paquete transportado, entendiendo que algún día el paquete puedo ser yo. ¿Ya? Yo en un bus o transportándome un taxi, pues soy un paquete, soy de forma delicada o de otra forma, pero soy un paquete. Y
El modo, pues ya es la organización, ¿cierto? El sistema de cómo se va a hacer el movimiento de ese paquete. Acá me dice Carolai que la ingeniería de transporte es importante debido a que permite planificar, proyectar, construir, operar y administrar los sistemas de transporte. Sí, eso y 100.000 cosas más. Dice José Armando Abad que se le acaba de ir la luz. Bueno. Sí, comentarios muy acertados, algunos, como les digo, con algunas palabras que no encajan, pero bastante bien. Olga me dice que la ingeniería de transporte es la administración de las diversas partes de cualquier modo de transporte, con el fin de proveer la movilización de personas y mercancías de manera segura, rápida y confortable. Sí, sí, bastante bien. Entonces, miren, bastante acertadas, ¿cierto? Los comentarios. Al final lo que uno quiere saber, ¿cierto? Lo que uno quiere entender es que la ingeniería de transporte es un mundo muy grande que drena hacia otras actividades. O sea, todo gira en torno de el transporte. Lo más importante que hay en el mundo es el transporte. Hoy día lo hemos podido vivir, ¿cierto? Durante la pandemia, pues hemos tenido a veces acceso a la vacuna, pero hemos tenido problemas de transporte. Luego hubo producción y hubo problemas de logística, saber cuántas llevar a cada lugar. Entonces, todo eso es un problema de transporte. El tránsito, pues, es más resumido, el tránsito es o más reducido, es más planear, proyectar y operar. Está más definido hacia la parte dinámica de las calles y carreteras. Mientras que el transporte, pues, implica todo lo que se mueve de un lugar a otro, todo. Y eso es lo que lo hace interesante y puede que complicado. Cuando uno va a hacer los análisis en materia de estudios de tránsito, más que todo de tránsito, uno podría decir que hay diferentes niveles de análisis. Hay niveles de análisis que van a ser básicos, hay niveles de análisis que van a ser complejos. Los niveles de análisis básicos pues van a ser los microscópicos. Pueden ser una intersección, hacer un análisis de una intersección, para saber si con los pares que tengo, ¿cierto? Que puede que ya haya definido cuál es la vía principal y cuál es la vía secundaria, y pues quiero saber si con los pares que tengo, pues puedo mantener el control de la intersección. O si es necesario ya, pues, pasar a un semáforo o algo por el estilo. Y en relación al macroscópico, pues cuando se quiere hacer un estudio de un área grande, una región o toda una ciudad. Si es una ciudad compleja, pues un sector de la ciudad. Y podríamos tener un nivel medio, que no es ni simple ni complejo, sino intermedio, en el cual se dice que puedo tener un nivel que es mesoscópico. En algunas de las definiciones que ustedes dieron, se podría inferir que tratan de tocar el tema, puesto que acá me dicen que Olga me dice que los modos de transporte son el entorno, pueden ser terrestre, acuático, aéreo, flujos continuos, y el medio de transporte es lo que le toca ya, sea carretero o ferroviario, los cuales se dividen en BRT, tranvía, patines, bicicletas, autos, animales, buses, entre otros. ¿Ya? Entonces, cuando uno ve este tipo de definiciones, uno dice, bueno, listo. A uno le colocan
una oferta en materia de complejidades. Y ya estamos hablando, por ejemplo, de BRT, de tranvía, ¿cierto? Y mencionan animales. Entonces, cuando uno dice, bueno, animales, sí, pero estos ya a nivel mundial pues han sido retirados de las calles. No se deben utilizar como tránsito como tránsito vehicular. Han quedado, no relegados, sino que han quedado, por ejemplo, para paseos, como lo que ocurre en la ciudad de Cartagena, donde pues en las noches es una de las actividades turísticas hacer un paseo en coche por la ciudad. Cuando les hablan de BRT, acá colocaron BTR, tal vez porque lo tomaron de una Profe, descripción gringa. pero Sí, ahora en Carta, ahora con ahora que está el asunto, el boom de los animalistas, ahorita están, deben estar endureciendo mucho a ver cómo le digo. Pues no, o sea, la vigilancia de esta actividad en Cartagena, profe. no, sí, eso ya, o sea, ya, pues yo Me podría decir una atrevería, vez, me atrevería a decir que la única parte en Colombia en el que se permiten ese tipo de vehículos en tracción animal es en Cartagena. sí, porque es que es algo cultural. Es como pensar en la fiesta de toro. Miren que ya están anunciando fiesta de toro ahí en Chocho otra vez. Ah, Entonces, sí, es algo cultural y es algo que va arraigado en la memoria histórica de las personas, o sea, es parte de la cultura. Y hoy día, pues sí ha cambiado mucho, puesto que ya te da un... Me voy a copiar ese DR. Está bueno. Bueno, entonces, se me quedó el internet. Estábamos en la parte de que los animales como tracción animal pues están siendo eh, dejados de lado debido a que estas sociedades, ¿cierto? Promotoras de la protección animal, pues tienen razón, es muchas veces sujeto a maltrato. Pero hoy día los caballos, estos animales de carga, sobre todo en ciudades como Cartagena, eh, se presume, ¿cierto? Se presume de que tienen todos los controles o la mayoría de los controles necesarios para que puedan no ser maltratados. De tal forma que de tal forma que se debe tener su certificado. Ya el caballo tiene hasta un nombre, un certificado, certificados de vacunación, revisiones periódicas, ¿ya? Porque es algo que va de la mano de lo que es la parte turística y eso no se puede quitar, ¿ya? Es como si algún día yo acá hablando locuras dijera uno que existe maltrato de las personas a los que andan a pie en los carros o coches estos por allá por Nepal. Entonces usted se monta en un carruaje que va tirado por un ser humano, por un hombre. Eso es cultural, o sea, eso es parte de la esencia de esos pueblos y estamos todavía lejos de pensar en que eso va a desaparecer. ¿Ya? ¿O quién no sueña con ir a Tolú? ¿O quién no le ha gustado ir a Tolú y que uno vaya en un carricoche de esos y uno ve a la persona dándole pedal a esa bicicleta? Cualquiera pensaría que es un maltrato no animal, sino un maltrato a un ser humano. ¿Ya? Pero no, es parte de la cultura y debe ser reconocido así. Lo que debe ser uno es hacer los pagos que sean honestos, ¿cierto? Lo que uno considera que cuesta eso. Uno diría, en buseta vale 2.000 pesos y en
el mototaxi vale 2.000 pesos, pero es que es un servicio turístico. Y si le dicen a uno, no, es que le cuesta 10.000 pesos, ¿no? Entiendo que es turístico y no lo voy a hacer todos los días. ¿Ya? Que al momento de decir, no, es que, por ejemplo, hablando ya en materia de tránsito, que en Tolú no puede ingresar un sistema de transporte público porque acabaría con la cultura del bicitaxi, tiene toda la razón. ¿Ya? Que haya rutas más largas que sea necesario ya implementar un sistema de transporte público, sí, también tienen razón. ¿Ya? Pero son todas esas conversaciones, son todas esas discusiones que se deben dar al momento de planear las cosas, al momento de dar oportunidad de que las cosas mejoren, de que haya un aumento de condiciones, un mejoramiento de condiciones, pero también se debe entender que es una oportunidad para mejorar. Entonces, sí, lo que decía Víctor es cierto. Cualquiera pensaría que los caballos van a desaparecer, pero no, no creo que desaparezcan. Bueno, seguidamente, uno tiene que enfrentar el problema del tránsito. En el problema del tránsito, vamos a encontrar que crecen más el número de vehículos, o sea, la demanda crece más que el número de calles que se construyan o que se ponen en servicio. De allí que tengamos problemas con lo del crecimiento de la oferta, ¿sí? De una forma mucho menor que el crecimiento de la demanda. Es así entonces como se convierte en un problema de tipo económico. Existe inversión personal, inversión particular o lo que llamamos capacidad de endeudamiento para que las personas puedan comprar vehículos, puedan comprar su medio de transporte. El mismo crecimiento de la población, porque pues aquí no hemos llegado a un límite donde digan, no, es que usted puede tener 2 hijos, 3 hijos para poder controlar el crecimiento poblacional. No tenemos eso. Y creo que la gente decide eso. La gente dice, bueno, yo voy a tener 1, 2, 3 hijos dependiendo de mis capacidades, porque quiero darle lo mejor. Entonces se convierte en un problema económico, donde la demanda va a ser mayor siempre y la oferta pues no es lo más creciente posible. Entonces, esos problemas tienen un efecto. Y el efecto es que aparecen algo que se llaman externalidades. Las externalidades son todas aquellas cosas, ¿cierto? O aquellas situaciones que se presentan que sí están relacionadas con el transporte, pero que no están directamente inmersas en ello. El ejemplo clásico, ¿cierto? Es lo que ocurre en las ciudades grandes, en las ciudades que están contaminadas, donde la presencia de gas contaminante, la presencia del humo de los vehículos, va a generar que aumente el número de consultas o que aumente el número de enfermos de vías respiratorias. Entonces allí lo que vamos a tener es que eh, se van a aumentar unas consultas, se van a aumentar unas enfermedades, y eso no tiene una relación con la infraestructura del transporte, por decirlo así, ¿no? Pero sí tiene una relación en relación a que se convierte en una externalidad. De allí que hoy día pues pensemos en que ya tenemos que migrar hacia sistemas de energías limpias para evitar estas cargas contaminantes en el medio ambiente. Uno diría, ¿el transporte genera pobreza? ¿O el transporte ayuda a que aumente la pobreza? ¿Qué pensarían ustedes? ¿O a quién hace pobre algún efecto del transporte, algo así?
Profe, ¿me escucha? Sí, claro. Cuéntame. Bueno, profe, yo creo que en verdad es todo lo contrario, porque pues, es lamentable decirlo, pero vemos algunas veces que, por ejemplo, el mototaxismo es la salida de muchas personas aquí que tal vez no tuvieron la capacidad de estudiar. Entonces, más que el medio de transporte haga más pobre a las personas, pues yo creo que no, por esa explicación. Bueno, sí, eso tiene razón. Lo que pasa es que uno cuando revisa este tipo de casos, por ejemplo, el mototaxismo, que es algo tan complejo, realmente uno considera que el problema más que todo es del Estado. En relación a que el Estado no fue capaz, ¿cierto?, de proveerle a sus protegidos, ¿cierto?, a las personas que lo conforman, a lo que debe darse el Estado. No fue capaz de darle las oportunidades para que pues esa persona mirara una forma diferente de mundo. ¿Ya? Yo realmente tengo una visión muy particular, yo pues no le echo toda la culpa al Estado, también viene mucho de la idiosincrasia. Si ustedes revisan o si uno revisa lo que ocurre a diario en nuestras calles, en nuestra cuadra, alguna cosa, la gente realmente no quiere estudiar. Nosotros venimos de una cultura del menor esfuerzo. Podría decirse que no queremos estudiar, podría decirse que queremos las cosas de la forma más fácil posible, ¿ya? Y eso implica que no tengamos la mejor disposición para hacer las cosas y que simplemente tener que llegar a tomar una mototaxi es una consecuencia de mis actos. ¿Ya? Realmente es una consecuencia de mis actos. Todos tuvimos la oportunidad de estar en un colegio, todos tuvimos la oportunidad de hacer crecer nuestro cerebro hacia una meta, hacia una visión. Que sea difícil, sí, eso es cierto. Pero sí, ahí se raja el Estado, ahí se raja. Entonces, lo otro es que cuando ustedes me dicen que sí, es una oportunidad que se le ha dado a los mototaxistas, también es una oportunidad de que enfermen más pronto y quién quita que mueran más pronto. ¿Ya? El hecho de estar todo el día sentados ¿cómo dicen? Un forro de esos caliente, los efectos realmente se van a ver en unos años. O sea, todavía nuestra población no, no, no lo ha sentido. ¿Ya? Pero tal vez en unos años, esos que comenzaron con el mototaxismo en el año 2005, 2003, no sé, por allá, realmente es nuevo. Y arrancaron a los 15 años, 20 años después tengan tantos problemas de próstata, riñones y todo lo demás, ¿cierto? Que tal vez aceleren su partida de este mundo o sencillamente queden como muy enfermos, ¿ya? Y eso pues se convierte en una externalidad porque realmente va a afectar al sistema de salud. Máxime cuando este sistema de salud es alimentado por los recursos de los que sí producen impuestos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el problema de nosotros? El problema es que no hemos podido hacer que todo ese aparato productor, que son los jóvenes, tanto los que estudian como los que hacen cursos técnicos, pero todos los que están insertos en el mercado, puedan drenar, ¿cierto? Puedan pagarle impuestos al Estado. Muchas de esas fugas no llegan al Estado, pero luego sí reciben los subsidios estos de salud. Ahora, no estoy en contra de que los tengan, no, estoy totalmente de acuerdo. El problema es que en Colombia son demasiadas personas las que reciben ese subsidio. Y es problema del mismo Estado, porque el Estado no ha brindado las oportunidades para que la gente estudie, crezca y se vuelva productiva, ¿cierto? Porque un mototaxi, ¿cómo produce impuestos? No lo hace. Solamente cuando compra gasolina y compra aceite. Pero no existe, no, que la carrera cuesta 2.000 pesos y de ahí tengo que pagar 300 al Estado. Eso no existe. ¿Ya? Porque no factura. Entonces ahí se convierte en un conflicto.
¿ya? Tal vez también uno podría pensar en que el transporte afecta a las personas porque muchas veces la misma dinámica de las ciudades hace de que los lugares más cercanos a ciertos puntos se vuelvan costosos y la gente tenga que irse a lugares más lejanos. Por ejemplo, mucha gente ya está migrando a Chochó o a las vías de Chochó por allá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por allá es mucho más económico, los servicios de energía son estrato 1, o sea, todo es más barato. Pero ¿qué ocurre? Que vas a tener en contraprestación el hecho de que vas a estar más lejos de tu trabajo. ¿Qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, hoy día en Bogotá? En Bogotá hay trabajo para mucha gente, muchísima gente, pero la gente no puede vivir en ciertos sectores de la ciudad porque es muy costoso. ¿Qué hacen? Se van a vivir a los arrabales, se van a vivir a Bosa, a Suba y eso quién sabe, lejos. Entonces te dicen a ti, no, listo, usted entra a trabajar mañana. Sí, ¿a qué hora es el horario? A las 7 de la mañana. ¿A qué hora tiene que salir de su casa? A las 4 de la mañana, ¿ya? Para estar a las 7. Entonces, por ejemplo, cerró el micrófono, me quedé hablando solo. Entonces, por ejemplo, eso son externalidades, ¿ya? Que va generando el transporte, va alejando cada vez más a la gente. Entonces usted debe pensar en que de las 24 horas del día, a usted le toca estar, no seamos tan crueles con 3 horas, digamos que 2 horas. A usted les toca estar 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde, o sea, 4 horas del día en un transporte. ¿Ya? Y por eso el boom del metro de Bogotá y que el metro va a ser la solución. No, eso no. Son muchas las condiciones que se deben cambiar. ¿Ya? Entonces, eh, Bogotá está entre una de las ciudades que más hace perder el tiempo a la gente. ¿Ya? En trancones, porque pasa mucho tiempo parada. ¿Por qué? Porque hay demasiados vehículos y no hay suficientes vías. ¿Ya? Entonces, nosotros le hacemos el quite a la situación. Por ejemplo, te dicen a ti, no, lo que pasa es que hoy día no pueden circular los vehículos de placa impar. Como tú tienes capacidad de endeudamiento, tienes en tu casa para tener 2 garajes, ¿qué haces? Compras 2 carros. ¿Ya? El día de los placa par sales, el día de los placa impar también sales. Porque se restringe la salida, más no se restringe la venta de vehículos. O sea, no se puede afectar a un sistema o a un sector de la economía. Y eso pues se va a seguir dando y los problemas no van a ser fáciles de corregir. Además de eso, entonces tenemos los conflictos. Entonces tenemos conflictos de 3 tipos. Tenemos conflictos que son concurrenciales, conflictos que son direccionales y conflictos que son funcionales. Entonces, cuando son conflictos que son concurrenciales, es porque yo tengo vehículos que van en la misma vía, en el mismo sentido, pero que son de diferente tipo. Por ejemplo, si yo tengo un tramo de vía que sea mixto o compartido, como se llama realmente, que es donde pueden ir bicicletas y vehículos. Si una bicicleta va a 10 kilómetros por hora y va delante de mí y yo no tengo oportunidad de rebase, no la puedo rebasar, sencillamente me toca andar a 10 kilómetros por hora. ¿Ya? Aunque una señal de vehicular, de tránsito vehicular, diga que la velocidad máxima es 30. Allí voy a tener un conflicto que es concurrencial. ¿Ya? Llegan vehículos que tienen diferentes velocidades y pueden ser vehículos diferentes. Tengo conflictos que son direccionales. Entonces, cuando yo tengo diferentes vehículos que tienen trayectorias que se cruzan en una misma vía, normalmente puede ser una intersección. Entonces, en esa intersección
lo importante es que se pueda definir cuáles son los vehículos que son de las vías de primer orden y las vías de segundo orden, o cuál es la que tiene la preferencia. ¿Ya? Si no, pues llegar a un semáforo. Y si no, si tenemos la capacidad de endeudamiento suficiente, hacer un paso a desnivel, elevar la vía. Y luego tendríamos los conflictos funcionales, que es donde hay vehículos que tienen pues un uso, una lucha por el uso de la carretera. Por ejemplo, cuando yo digo que una carretera es para la circulación de vehículos y yo indiscriminadamente llego y me parqueo en la calle, estoy utilizando una infraestructura vial estática para el movimiento de vehículos que es dinámica, la estoy convirtiendo en una vía que va a tener un obstáculo porque yo estoy estático. O sea, los carros no deben estar estáticos en las calles. Entonces ahí voy a encontrar los problemas de ese tipo. ¿Qué se debe combinar? ¿Qué se debe hacer para mejorar? Se debe utilizar la ingeniería de tránsito, con la cual se estudia, pues se confronta la oferta y la demanda, cómo crece la tenencia de vehículos, cómo se restringe la tenencia de vehículos. Hoy día, por ejemplo, tenemos problemas desde el punto de vista ambiental. Y ya se nos dice, le vamos a rebajar un impuesto de rodamiento a vehículos eléctricos, no le vamos a colocar restricciones a los vehículos eléctricos. Y un montón de beneficios para estos vehículos eléctricos, que hoy día, como el boom es ambiental, ¿cierto? Y el pacto es a bajarle la contaminación, no lo vamos a sentir, pero cuando todos los vehículos sean eléctricos y haya muchos vehículos eléctricos, tendremos que inventarnos otra forma de que la gente no salga en su vehículo particular. Porque la relación Profe, vehículos... Señor. pero lo que le rebajan a uno en impuesto de movilidad lo recuperan a uno en el impuesto de importación. Porque usted ve, ahora la única forma de conseguir pues tirando, como se dice, tirando el chorro alto, la única forma de conseguir un Tesla es bajo importación y no baja de los 350 a 400 millones de pesos. Sí, pero Y el vehículo eléctrico y los vehículos eléctricos que ahora hay son más que todo los de servicio público. Ahora los que están viniendo de China para complementar el SITP y ahora el metro, ahora lo que es el Metro Plus en Medellín. sí, sí es una... Sí, pero no necesariamente tenemos que llegar a un Tesla. Lo que pasa es que Tesla es una historia. La patente de Tesla costó varias vidas de varios empresarios. Tesla llegó a Estados Unidos echado, él de por allá, él es de descendencia árabe por allá, no sé si Pakistán, no sé, no recuerdo dónde fue que nació, dónde son los papás, pero nació en Europa y luego su idea de energía eléctrica se hizo viral, pero perdió potencia y se tuvo que ir con una mano adelante y una detrás a Estados Unidos. Pero su patente costaba un jurgo de plata y estuve guardada hasta los años 80 cuando la recuperan y le invierten un dinero que no sé, yo creo que ni el dueño de la empresa de Tesla ahora se lo va a ganar. ¿Ya? Entonces cuando pensamos en ese tipo de situaciones, claro, Tesla tiene que ser muy costoso. Ahora lo que produce Tesla es calidad. Pero hay muchos híbridos, podríamos comenzar con los híbridos. Profe, Señor, disculpe, ¿de quién hablamos? De Elon Musk. Elon Musk. Ese nació en Sudáfrica. Pero Elon Musk es el que compró las patentes. ¿Ya? Yo les digo el caso de Tesla. Yo, Carlos, ya les comentó dónde fue que nació Tesla. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de situaciones, ¿cierto?, han hecho de que la empresa haya sufrido mucho. Es más, este señor Musk es un visionario, ¿ya? Porque ya Tesla no existe. Nikola Tesla. El Tesla solo se paga el nombre.
Así es que funciona. Señor, Que el Tesla, digamos que es como la marca, o sea, se paga por utilizar el nombre de esta marca en los sí, por autos. eso busqué Tesla y me apareció el nombre de la empresa. Yo quería era saber quién era Tesla. Es una cosa de locos. Ya Tesla es... sí. Mucho dinero. Pero hoy día, por ejemplo, hay unos sistemas, Hablando de, hay un hablando de Suzuki Express. Hablando de Nicolás Tesla, como él quería proponer energía sostenible para todo el mundo en esa época de que el petróleo era el auge, Sí, claro. esos conglomerados petroleros, pues, le patrocinaron, pero lo terminaron prácticamente que envenenando con cianuro, no les convenía. O sea, eso es injusto. Prácticamente si Tesla hubiese estado vivo hoy día, el mundo sería totalmente diferente. Gracias a Tesla, pues, todo lo que tenemos es gracias a él. Sí, pero igual ese es el Para mundo. mí, en mi caso, Nikola Tesla es un inspirador para mí. Sí, sí, es un genio. Es un genio que no se lo ha reconocido, pero bueno, con el hecho de haber encontrado su nombre en la fábrica ya creo que hubo reconocimiento. Entonces, hay unos híbridos y hay unos hay unos vehículos que están entrando eléctricos, vehículos de 110 millones de pesos, los cuales pues permiten tener ciertas garantías. Eh, las empresas más que todo le están apuntando a un buen servicio. ¿Cierto? Igual el carro eléctrico es muy económico. El carro eléctrico no tiene aceite, no lleva aceite, ¿ya? No lleva refrigeración, no. Es un sistema muy simple. El problema está en el acumulador, o sea, mientras una empresa te diga que te va a dar una garantía de un acumulador, pues el carro es bueno. Solo que el carro eléctrico es tan malo que no se envejece, o sea, el carro no... El sistema sí puede que quede obsoleto, pero el sistema funcionará. ¿Ya? Entonces, ya se piensa en problemas de chatarrización, o sea, todavía no están los vehículos eléctricos circulando y ya la gente piensa, bueno, países con culturas como la de Colombia, que habiendo carros de combustión ya están viejos que ya mejor dicho, todavía tienen esas lanzaderas del carburador y siguen andando. Ya imagínense un carro eléctrico, ¿cuándo lo vamos a cambiar? Nunca. Y no por ser reliquia, sino porque es nuestra cultura. Entonces hay mucho que tratar, hay mucha gente que debe ser experta en transporte para tomar las mejores decisiones. Hay mucha gente que debe ser experta en economía. ¿Ya? Entonces realmente cuando hablamos del caso del mototaxista, sí, lastimosamente es una de las oportunidades, pero estamos llamados a hacer otro tipo de cosas. Y ojalá desde la academia pues se puedan surtir ese tipo de soluciones, ¿cierto? Yo siempre soy crítico en que la gente quiere salir es a hacer dinero y no hacer cosas buenas. Entonces, pues yo pienso que el hacer cosas buenas tarde o temprano te da dinero, solo que hay que saber esperar. Eso va de la mano entonces de la educación vial, va de la mano de la legislación y la vigilancia policiva. Acá tenemos una legislación que pues es regularmente buena, es bastante aproximada a las realidades, pero no tenemos una credibilidad en la policía. O sea, nosotros vemos un policía de tránsito y antes de pensar que nos va a preguntar cómo está el clima, cómo está la vía, qué le parece el viaje, pues uno piensa otras cosas, lastimosamente. ¿Ya? También estamos amarrados a que nuestra cultura nos dice, no sé, si ustedes buscan el registro, sería bueno que tuviesen el dato de cuál es el registro de vehículos que tienen su técnico mecánico al día y vehículos que tienen su soporte de SOAT al día. ¿Ya? Entonces encontramos que los números de
de circulación de personas que no tienen este tipo de documentación es altísimo. Entonces también nosotros nos pasamos la legislación por la faja. ¿Qué se hace? Se aplica una metodología. Tomar datos y analizarlos. ¿Para qué? Para poder tener alternativas, plantear alternativas, evaluar alternativas y al final poder coger la mejor alternativa. El tránsito, no sé si ustedes han escuchado la frase de que la vida se encarga de colocarle usted en su lugar. ¿Ya? O sea, cada persona se coloca en el lugar que se merece. Entonces, en tránsito es así. En tránsito, muchas veces nuestras ideas puede que sí sean muy buenas y uno crea que van a funcionar, pero luego cuando le metemos la variable ser humano, resulta que ese planteamiento que se ganó entre todas las alternativas, pues finalmente no funciona y que haya que hacerle ajustes. Y eso es un mensaje de humildad, ¿sí? De que uno haga, plantee o diga algo, pero que eso pueda ser necesario luego renovarlo o cambiarlo. ¿Por qué? Porque llegamos a un proceso de implementación. ¿Ya? Si aterrizamos esta historia, hombre, miremos el caso Sincelejo. Sincelejo tenía un sistema de transporte público del año 98, 2000, cuando empezó a desaparecer, 2004, que eran las buseticas, y la gente utilizaba las busetas y con cariño la gente se montaba en las busetas. ¿Ya? Luego de la nada llegó el boom de las mototaxis, operadores, el sistema de transporte público. La gente de qué se queja, no me traes a la casa, no me recoges en la casa, no me llevas al trabajo, no me llevas a la puerta. ¿Por qué? Porque culturalmente nos acostumbramos a que nos lleven y nos traigan al lugar que nosotros queremos. ¿Eso a qué nos lleva? ¿A qué obliga? A que pues tengamos el problema, ¿cierto? De tal vez inseguridad desde el punto de vista de atracos y esas cosas, inseguridad desde el punto de vista del tránsito, de la accidentalidad. Y entonces, llevar un sistema de transporte a Sincelejo fue planeado para que estuviese listo en el 2018 con esto de la ampliación de vías y la recuperación de la malla vial. Estamos en 2021 y todavía las redes no están funcionando de la mejor manera posible. No tenemos la rotación o el headway, que es el tiempo entre buseta y buseta, que la gente espera. Entre algunas conclusiones que nosotros sacamos en base a las respuestas de las personas en una encuesta, pues una de las soluciones es que el transporte público en Sincelejo sea gratis. A veces más es menos, a veces menos es más. ¿Ya? Por ejemplo, tener una tendencia agresiva de tal forma que se diga que el transporte público en Sincelejo va a ser gratis o que va a costar 200 pesos. Obligaría a que la gente se vaya en la buseta, claro, y un sistema bueno que tenga suficiente cobertura y todo, haría que la gente se vaya en buseta y abandone la mototaxi. Y entonces allí entraríamos a hablar otro tema desde el punto de vista social, ¿cierto? De que a esa persona que me acaban de decir hace unos minutos que había encontrado en el mototaxismo una oportunidad laboral, seguramente se va a quedar paseando por la ciudad con la moto y muy pocas personas le van a decir que le lleven moto. Y entonces entraría a ser un desempleado y si no está preparado, capacitado para hacer otras cosas, podría pensar en hacer cosas malas. Y entonces podría convertirse en un problema social. ¿Ya? Y cuando uno toma una decisión en tránsito no es fácil, en transporte no es fácil, porque existen unas externalidades. ¿Ya? Sí, ¿cuánto vale que el transporte público en Sincelejo sea gratis o que valga 200 pesos? No, vale 1.000.000 de pesos, por decir. ¿Cuánto vale que se quede tanta gente sin trabajo? Vale un montón de plata. ¿Cuánto vale la vigilancia policial que hay que colocarle al sistema ahora? Vale otro jurgo de plata. ¿Ya? Entonces, cuando se toma una decisión, se tienen que evaluar todas las externalidades y todas las consecuencias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque entró el fenómeno o entró al momento de la implementación. ¿Ya? Yo les decía a los del otro grupo que, bueno, también les comento a ustedes, que Sincelejo colocaron unas rutas amarillas, unos pavimentos para circulación de bicicletas. Pero no se nos ha entregado, ¿cierto? ¿Cómo es la malla, cómo es la conexión de esas bicicletas? Además, los semáforos todavía no están activados para que se dé esa circulación en bicicleta. Entonces, si no hay conexión, si no hay información, si no hay señalización,
las cosas van a seguir de forma complicada. ¿Ya? Entonces, muy posiblemente voy en mi vehículo y me meto al carril de las bicicletas, me tomo un policía de tránsito y me dice, no, mire, es que este es el carril exclusivo para bicicletas. Así que usted, pum, tiene un parte. Y usted va a decir, yo jamás he visto una bicicleta en ese sendero. Sí, pero es para bicicletas. ¿Ya? Que no va a ser fácil. De allí entonces pasamos a las generalidades. Vamos a mirar rápidamente, pues. Esto es más que todo lectura de cómo ha sido la evolución. Entonces uno encuentra que el transporte realmente pues, es el que desarrolla las civilizaciones. Miren que aquí en Colombia no producimos computadores, pero nos lo traen de la China, o de Japón, o de por allá, o de Estados Unidos. Si no hubiese transporte, pues esas partes, esos computadores no llegaran. Nosotros tenemos unos climas que son muy buenos para cultivo de flores, algunos para cultivo de café. Y nuestra variedad de café es un café suave que le gusta a mucha gente en el mundo. Entonces nosotros le mandamos café a la gente en el mundo. ¿Ya? Mandamos flores para que todavía los novios se enamoren, para que la gente regale flores a uno al otro. Y eso es gracias al transporte. Entonces uno hacia dónde tiene que apuntar, hacia ese tipo de movilizaciones, ese tipo de cosas que hacen que sea productivo el transporte. ¿Ya? Y entender que los modelos económicos del país pues apuntan a que haya exportaciones y que se mantenga en cierto grado un dólar pesado para que cuando el dinero entre pago de las exportaciones, pues genere muchos puestos de trabajo acá. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos esas condiciones. Una vez más, uno debe planificar, proyectar, construir, operar, conservar y administrar. Y en ese ejercicio, pues, se van a encontrar muchos problemas. Los antecedentes, pues, podría decirse que se resumen en estos 4 hechos históricos. Uno es la aparición del hombre en la Tierra. Miren que hace 100.000 años llegó el hombre a la Tierra, nómada, donde llegaba, encontraba un arbolito, tenía comida y pum, se la comía. Salía para otro lado. ¿Ya? Eso nos hizo desarrollarnos, nos hizo cambiar. Hoy día en varias veces escuchamos el comentario de que andamos gordos y barrigones porque no hemos podido entender por qué somos gordos y barrigones, para qué existe la barriga y para qué existe la acumulación de grasas. ¿Ya? Entonces el cuerpo humano se desarrolló de tal forma que acumulaba grasa para que cuando saliera a caminar o tuviera esas distancias tan largas pudiese tener una reserva. Hoy día nosotros empezamos a tener la reserva y nunca caminamos, nunca hacemos nada. ¿Ya? Entonces, hemos malentendido la forma de nuestro cuerpo, de cómo procesa las cosas nuestro cuerpo. Hace 10.000 años pues aparece la agricultura, eso hace que el hombre se vuelva sedentario. ¿Ya? Sedentario es hasta lo que hacemos hoy, estar tirado en una silla viendo televisión. ¿Ya? No hacemos nada. Aunque sedentario en la época era instalarse en un lugar y poder cultivar y esperar a que esos cultivos pues produjesen para poderlos aprovechar. Luego de eso, miren que rápidamente se dan las primeras civilizaciones. Las civilizaciones que estuvieron muy cercanas a los ríos, a las aguas, porque el agua era fuente de vida, entonces eso hace 6.000 años. Y muy rápidamente, miren que 5.500 años atrás, aparece la rueda. ¿Para qué aparece la rueda? Para transporte, para transportar cosas de un lugar a otro. De allí, pues se va de la mano, pues, con las primeras civilizaciones, pues, tenemos una imagen de la rueda. Se da crecimiento de los imperios. El imperio que más creció fue el imperio romano. ¿Ya? Ellos empiezan a hacer carreteras, hacen carreteras en piedra. ¿Ya? No, primeros caminos en piedra y utilizan la carreta con la rueda. Entonces, si uno revisa el mapa, uno podría... Aquí está la carretera en piedra, era una piedra colocada sobre otra. Todavía esa técnica se ve en algunos indígenas, sobre todo indígenas de Bolivia, donde es difícil llegar a esas carreteras que están en las montañas y entonces los indígenas hacen un hueco, hincan una piedra gigante y luego la empiezan a tallar. Y queda perfectamente alineada con el pavimento. Al inicio pues encontramos estas
estas vías en Italia, ¿sí? Antiguo Imperio Romano. La más larga era esta, la que comunicaba Roma con Iruntun. Esta. ¿Para qué servía? Para llevarle víveres, abarrotes. Aquí donde estaba en el mar Adriático. Miren que tenían aquí en las costas del mar Mediterráneo y acá en las costas del mar Adriático. ¿Para qué? Para ellos estar protegiendo sus costas, protegiendo su imperio y planeando su expansión. Esa vía Pía, que era una red de caminos, pues permitía la movilidad de todas las cargas y todas las provisiones que necesitaban. Acá en América pues encontramos culturas mayas, o las culturas mayas e incas, que también hicieron unos buenos desarrollos, ¿cierto? Sobre todo porque ellos tenían sus ciudades en las alturas, en lugares que eran altos, para protegerse de los enemigos. En Centro y Norteamérica pues también hay unas manifestaciones de este tipo de vías, hechas en piedra también. Profe, disculpe que lo interrumpa en su clase. Por ahí en estos días estuve averiguando sobre la cultura celta, que fue antes de Cristo, que se considera que fueron los primeros constructores de carreteras y de tránsito. No sé qué conocimiento tenga usted de esa cultura. Pues de los celtas poco, realmente es poco lo que tengo de ellos, ¿ya? Pero sí sé que ellos estuvieron sobre todo allí en Europa, ¿ya? Y que más que constructores ellos tenían como unos estilos de vida, tanto así de que luego hay un movimiento en el castellano de los celtas, porque ellos eran muy dados a la cultura. Entonces, ese tipo de pensamientos fueron arraigados, ¿cierto?, grandemente en Europa y que permitieron grandes desarrollos en sus poblaciones. Pero datos más así particulares no tendría. No, porque estoy averiguando, no sé qué tan confiable sea la fuente, puesto que los celtas pues construyeron una amplia red de vías en el Imperio Otomano allá en Europa, pero fueron derrotados por los romanos, ¿sí? Sí, lo que el Imperio Romano. Pero fue una gran cultura a nivel de que ellos compraban conocimientos y todas esas cosas que verdaderamente el día que leí eso quedé muy impresionado y bastante interesado por esa cultura. Es más, allá en el norte de Inglaterra, allá en Irlanda, del norte y todo eso, pues aún hablan la lengua celta, muchas personas. Sí, muy bueno, profe. Le recomiendo esa lectura y a todos los compañeros de la clase. Gracias. Entonces, ¿qué pasa? Que en medio de esa evolución del transporte, pues hay un incremento de la población, ya hablamos del siglo X. En el siglo X, pues todavía era Edad Media, algunas poblaciones sufrieron demasiado porque empiezan a darse muchas enfermedades, sobre todo porque se empiezan a dar aglomeraciones. Empiezan brotes de algunos de malaria, estas enfermedades, ¿cómo se llaman? La tosferina, ambientes muy fríos, ambientes, ¿cierto?,
demasiados muros en cal, empezaban a generar muchos problemas de salud. Igual que la gente en Europa, la gente no se bañaba, la gente no se hacía aseo. ¿Ya? Los que conocían algo del aseo ¿cómo es? Eran los ricos, los que pues, tenían gente que hasta la bañaban porque eran hasta perezosos los ricos. Al punto de uno encontrar, así como dice Víctor, historias, uno encuentra historias muy interesantes, pero que uno no sabe cómo podía darse eso. Y era en relación a que las mujeres usaban unos pollerines grandes. No sé si ustedes recuerdan esas polleras que hasta con alambres iban. ¿Ya? Y dicen que eran así porque era la única forma de ventilar el mal olor que salía de las entrepiernas de las mujeres. ¿Sí? Porque no había aseo, no había la cultura del aseo íntimo. ¿Ya? Entonces uno hoy se pone a pensar, bueno, aquí haciendo un poquito de charla, uno dice, bueno, hoy día decimos que es peligroso sentarse en un inodoro porque puede estar contaminado y una niña puede infectarse. Ahora imagínense en esa época qué tipo de infecciones urinarias y por demás habría. ¿Ya? Porque era cuestión de cultura, la gente pues, no se bañaba. Entonces ese crecimiento de la población, a pesar de que la gente no moría muy vieja, pues aumentó el comercio, ¿cierto? El movimiento, y eso se dio a que haya un mayor tránsito. Estamos hablando del siglo X. Pero luego de eso, de esa parte, viene, si nos vamos un poco más adelante, ya siglo XVIII, ¿cierto? ¿Por qué saltamos tanto? Porque es que eso hubo un siglo X, XI, XII, XIII, XIV, donde pues se cultivaron las letras, pero no hubo mayor avance. Solamente siglo XVIII, cuando ya empezamos a mirar en los 1800, 1900, ¿cierto? Pasando por 1490, cuando se da el descubrimiento de América, ya siglo XV, es donde uno dice que, bueno, se da un verdadero incremento del tránsito porque ya habían rutas trazadas, ya podía haber comercio. Y en este siglo XVIII, pues ya todos esos caminos en mal estado generan un cobro de peaje. O sea que lo que vivimos hoy no es nuevo, eso es histórico. El Estado entra a mediar y la forma de mediar es cobrando un peaje. De allí entonces que aparece el vehículo de combustión interna a finales del siglo XIX. ¿Cierto? Luego empieza Henry Ford en el siglo XX, inicio del siglo XX, a mirar la industrialización de los vehículos. Algo que cuando llegan los vehículos se encuentra que las vías están en mal estado y obliga a que se empiece a pensar en el mejoramiento de vías y en el aumento de vías. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que como nosotros somos seres humanos de boom, ¿cierto? El boom nos dice que como habían carreteras y habían vehículos, muchos decidieron abandonar el ferrocarril. Entonces ya se empieza a dar una falta de navegación por ríos, falta de navegación o falta de tránsito de ferrocarril. Colombia fue uno de los países que abandonó el ferrocarril. Y decidimos entrar al boom de las tractomulas y del desgaste de las carreteras. Entonces es un negocio económico. Comprar aceite, comprar llantas, comprar combustible y arreglar vías. Entonces es un toma y da. Y luego el carruaje pues quedó recordado como algo turístico. Este es el progreso del vehículo automotor. Creí tener una imagen más actualizada, pero no la encontré. Creo que la perdí en alguno de mis archivos. El crecimiento ha sido exponencial. Hoy día, pues, sigue creciendo, aunque haya restricciones, hay muchas restricciones. Ya, hoy día las gráficas no son tan generales, sino que son más puntuales por ciudades, por países. Y entonces, uno mira que pues, el vehículo sí ha crecido bastante. Aquí un resumen de lo que estamos mirando. Un vehículo ya hace 120 años que salió. El hombre 100.000, la agricultura 10.000, las civilizaciones 6.000 y las ruedas 5.500. Y entonces miramos lo que es un sistema de transporte. En varias de las definiciones que podía leer en el chat, me decían que el modo, ¿cierto?, correspondía a un sistema. Y uno dice, sí, es un sistema porque
es organizado porque necesita varias partes. Entonces ya uno dice, bueno, sí, pero ¿existe un sistema de transporte como tal? Sí. El sistema de transporte es el que abarca todas esas partes de un modo. Entonces uno dice que el sistema de transporte va a estar muy, muy ligado a la condición socioeconómica de la región. Entonces muchas veces decimos que cuando tenemos problemas de dinero, problemas económicos, pues seguramente nuestra infraestructura va a ser pequeña. Miren que solo hasta hace un par de años, no sé, Sincelejo tiene unos vuelos, ¿cierto? Tiene un aeropuerto con unos vuelos de aviones más grandes, porque inicialmente eran unas avionetas, recuerdo las Satena y SAN que llegaban y era reducido el transporte que llegaba a Sincelejo, hablando del aeropuerto de Corozal. ¿Ya? Entonces, encontramos que está directamente relacionado. Uno llega a Medellín y encuentra muchas cosas. Hoy día uno llega a Barranquilla y encuentra muchas cosas. ¿Ya? En Barranquilla colocaron, bueno, está en proceso de construcción, el tranvía. ¿Qué es el tranvía? Pues el tranvía es un sistema que funciona sobre unos rieles, un sistema de transporte público que funciona sobre unos rieles. Las velocidades no son tan altas, pero ayuda a mantener un transporte multimodal, o sea, un transporte que ofrezca diferentes alternativas y que de paso se diga puede ser hasta turístico, que uno llegue a montar el tranvía en Barranquilla. Entonces la idea era colocarlo allí en la Murillo, que pasara por enfrente del estadio y que luego tratara de llegar hacia allá, hacia la zona del malecón del río. Entonces es un paseo muy bonito, ¿no? Eso llama a la gente. Entonces en ese sistema de transporte se tienen tres variables, tres partes. Hay un sistema de transporte como tal, hay un sistema de actividades y hay unos flujos. Aquí es donde yo siempre recomiendo la lectura de Mannheim, donde él hace un capítulo de esos libros, pues lo dedica a mirar los sistemas de transporte y mirar las interrelaciones que existen. Eso se resume en esta gráfica. Entonces, ese señor Marvin Mannheim dice que existen unas relaciones que drenan del sistema de transporte, sistema de actividades hacia los flujos y son tipo 1. Existen unas que van de los flujos hacia los sistemas de actividades que son de tipo 2. O sea, dependiendo de qué se busque. Y existen unas que van de los flujos hacia los sistemas de transporte. O sea, siempre todo está ligado. De tal forma que si no hay flujos, no habría sistemas de transporte. ¿De qué dependen los flujos? Del sistema de actividades. Por ejemplo, ¿cuáles son las actividades que predominan en una localidad, en una ciudad? Son dos. La gente en una ciudad solamente hace dos cosas en gran medida. Una, estudiar. Dos, trabajar. ¿Ya? Que en algunos momentos unos sistemas de actividades primen sobre otros, en algunos momentos, en algunas horas del día, sí es cierto. Un sábado en la noche, ¿qué prima? La diversión. ¿Cierto? Fin de semana, ¿qué vas a encontrar? Un flujo de vehículos que van hacia donde hay diversión o descanso, alguna cosa. ¿Ya? Todo eso está amarrado a los flujos en relación a los sistemas de actividades y a los sistemas de transporte. Entonces, ¿qué pasa? Que ese sistema de transporte, cuando uno dice tranvía, el BRT que mencionaban, ¿cierto? ¿Qué es el BRT? El BRT es una sigla que traduce Bus Rapid Transit, ¿ya? Bus de tránsito rápido. Realmente no es tan rápido porque llegamos a ciudades donde no ha podido circular tan rápido. Pero es rápido, ¿por qué? Porque se obliga a tener un carril exclusivo. Lo que ocurre en Bogotá, el Transmilenio, realmente es un BRT. El mío de Cali, Transcaribe, acá en Cartagena, son sistemas de transporte con BRT. Miren que han necesitado transformar las ciudades y así hacer un carril exclusivo. Para el partido, por ejemplo, de Colombia, ¿qué hace la gente? Se va en BRT. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tú te vas en tu vehículo, dejar tu vehículo significa dejarlo, quién sabe, a N cuadras del estadio, porque la capacidad de los parqueaderos no existe. Es más, uno llega y ve carros tirados en la avenida al lado y lado. Entonces, la gente inteligente, voy a decirlo así, decide irse en un BRT. Se va en su transporte público y
sale y entra el estadio rápidamente, ¿ya? Con mayor tranquilidad que tener que dejar el carro tirado en la calle. Bueno, entonces el sistema de transporte como tal va a ser o va a estar constituido por las conexiones, las unidades transportadoras y las terminales. En el caso del transporte público habría que agregarle los parqueaderos. ¿Por qué? Porque los vehículos salen y están en un parqueadero mientras no están en servicio, van a la terminal, toman un turno, los vehículos son unidades transportadoras y se van a ir rodando por las conexiones o los medios, ¿ya? Entonces, cuando decimos las conexiones o los medios, tal vez estamos incurriendo en un pequeño error o en una confusión, porque esa conexión es la carretera, ¿ya? Y hemos dicho que los medios realmente son la unidad transportadora, o sea, el bus, el avión, el barco. Entonces, cuando uno ve esta definición, es la que está en James, en el libro de James, uno dice, oye, mejor digamos que son las conexiones, ¿ya? No hablemos de medios, porque vamos a entrar a confundir medio, modo, ¿cierto? Y entraríamos en un conflicto. Entonces, ¿cómo lo vamos a mirar? De esta forma, ¿ya? Las conexiones son las carreteras, la física, las unidades transportadoras son los vehículos, las terminales son estos puntos donde llegan los vehículos. Si estoy en transporte público, debo sacar otra flechita, ¿cierto? Si yo estoy en transporte público, yo debería decir que de aquí se viene para acá. Vamos a colocarle un color que se vea. Y le colocamos aquí. Esta flecha pues va a ser bidireccional. Entonces yo en transporte público voy a tener las conexiones, las unidades transportadoras, las terminales, y aquí al lado de las terminales voy a tener los garajes o los parqueaderos. ¿Por qué? Porque el transporte público depende de cuánto flujo de personas se necesite dar, ¿ya? Entonces ahí yo qué voy a encontrar. Voy a encontrar que en las horas de la mañana, cuando pues, hay mucho flujo para ir a una universidad o al trabajo, pues los buses tendrían que pasar cada 10 minutos, cada 5 minutos, no sé. Pero ya a las 10 de la mañana, cuando no, las personas no van para la universidad, los buses van a pasar cada media hora. O sea, depende de cuál es el flujo. También depende del tamaño del vehículo. Si los vehículos son grandes, pues van a pasar vehículos con mayor retraso. ¿Por qué? Porque hay que llenar el vehículo. El transportista no le interesa tener un vehículo rodando vacío. Y entonces aparecería este, ¿cierto? Que es la terminal o el parqueadero donde va a estar el bus mientras entra la ruta. Porque no puede quedarse en la calle, porque las calles no son para parquear vehículos. Entonces ahí tendríamos cómo funciona esto del sistema de transportes. Y aquí llegamos entonces a los modos, ¿cierto?, que ustedes hayan mencionado: el carretero, aéreo, ferroviario, acuático y flujos continuos. Cada uno con sus características, cada uno con sus necesidades. De paso, pues, hay que decir que nosotros más que todo trabajamos el carretero. Siempre he querido mirar un poco el ferroviario porque realmente es muy interesante. Y más ahora que pues se pretende regresar a él. No sé, tal vez podamos hacer algo de este ferroviario. Ojalá que sí. Y finalmente mirar los alcances de la ingeniería de tránsito. O sea, para dónde vamos y por qué. Entonces, ¿qué hace uno? Pues inicialmente mirar características del tránsito. De acuerdo a las características del tránsito, revisar la reglamentación. Y en base a la reglamentación, que ya sería el manual de señalización, colocar la señalización y los dispositivos de control. Porque ya está reglamentado. Con eso entonces se empiezan a mirar los programas o los problemas y se haría lo que es la planificación vial. Cuando ya todo está planificado, ya todo está caracterizado, todo está funcionando, entonces se hace la administración. En la administración, ¿qué se hace? Todo lo necesario para que las cosas funcionen bien o tal y como fueron planeadas. ¿Ya? Entonces, estos serían los alcances de la ingeniería de tránsito. Si yo quisiera, ¿cierto?,
yo podría, y se los dejo de tarea, que ustedes pudiesen definir, a colocarlo aquí en el chat, definir los alcances de la ingeniería de transporte. ¿Cuáles podrían ser esos alcances de la ingeniería de transporte? Los piensan, los miran y lo miramos el día lunes en la clase del día lunes. ¿Alguna duda, inquietud? Alcances de la ingeniería de tránsito. Y eso, para el día lunes. Sí, señor. Ok, profe, gracias. Estoy leyendo algo de los celtas. Hoy cierto, ocuparon España, Francia, no España. Europa. Bueno, que tengan un buen día. Les agradezco la participación. Buen día, profe. Profe, Igualmente, profe, que gracias. tenga buen Gracias, día. profesor. Igualmente, profesor. Bendiciones, profe. Cuídese mucho, ingeniero. Gracias, igualmente.